fue directora del Centro de Investigaciones Biológicas del Ecuador durante un montón de tiempo, un momento en el cual yo entro en mi vida, a pesar de que nos conocíamos hacía un montón de tiempo antes. Fue en ese momento donde comenzamos a colaborar a través de la red BioAli. De los méritos científicos de la doctora Sosa, pues huelga que me ponga a relatarlos aquí, son públicos y están a disposición de todos en online. Desde luego es una persona de un extraordinario talento profesional a la que yo admiro un montón, y además posee todas las características como para ser una grandísima difusora de ciencia. O sea, tiene una capacidad de comunicación magnífica y lo vais a ver ahora en el seminario. Como ella comentó en el título de la charla, va a hablar efectivamente de lo que yo creo que son las historias de amor que nos creamos los investigadores con nuestras especies modelo, ¿no? Ella trabaja en cacao, ha estudiado un montón de amplio espectro de situaciones referentes a patologías en esta especie. Y además, para hacer la charla muchísimo más especial, nos va a hablar de algunas peculiaridades que tiene este cultivo, que para nosotros es tan exótico y tan atrayente, ¿no? Reitero, os presento a la doctora Sosa, una magnífica investigadora, y a mi amiga Dainet. Gracias, Paloma, por tus palabras. Ya sabes que yo siempre digo, cuando sea mayor quiero ser como tú. Así que me has echado más flores que mi abuela, que ya no tengo ninguna, por cierto. Yo muy agradecida de esta posibilidad de estar acá en Naker. He conocido a magníficas personas, sobre todo, algunas me han enamorado. En particular, como le decía el otro día a Ichi. Y bueno, espero que en algún momento determinado de nuestras vidas confluyamos en investigación en árboles, que es un poco el sentido de esta peregrinación que he estado haciendo por Naker. Hoy hubiera preferido que estuvieran acá o que nos viéramos las caras y que de alguna forma compartiéramos un café, un chocolate, una infusión de cascarilla de cacao, pero bueno, es un poco difícil por las circunstancias que estamos viviendo, pero acá he traído estos productos que en su momento vamos a hablar un poquito de ellos. Le decía el otro día a Ichi que, considerando que el cacao es una planta bastante exótica para estos fríos, hoy en la charla voy a hacer un poquito de más recorrido, ¿no? No voy a enfrascarme mucho en cuestiones de resultados de investigación y en los problemas que tenemos ahora, porque eso lo dejaré para después verlo un poco más a nivel personal con algunos investigadores. También lo voy a presentar, tendré ahí una charla del centro, pero voy a hablar un poco de él para no hacer muy cansado este tema de la virtualidad, que lo sé por experiencia propia, porque mi materia es netamente ahora virtual y es un dolor de cabeza. Pero bueno, el centro al cual llegué como Prometeo 7 años atrás, es un centro de biotecnología que se creó a raíz de un programa entre bananeros y Bélgica para biotecnología en banano, considerando que el banano es el principal producto de exportación del Ecuador y es un cultivo característico de la costa ecuatoriana, que es el área de influencia de la universidad a donde llegué. Un poco 7 años atrás, el centro empezó una reorientación de su política de investigación hacia otros cultivos de interés en la costa, y ahí es donde entré yo, que venía trabajando desde hace unos años en cacao y sus patógenos y sus microorganismos endófitos, ¿no? Entonces, un poco el centro ahora centra su quehacer de investigación en plátanos y bananos. En plátanos, porque el plátano no se exporta, pero se consume todos los días en todos los hogares de Ecuador de múltiples maneras, y en cacao. Esos son los dos cultivos fuertes, pero estamos buscando abrirnos a otras líneas de interés donde entran en juego los árboles como la tagua, el palo santo y se me olvidó el otro nombre, que estoy con un poco de Alzheimer. Estoy acá y se me olvida todo lo que es de Ecuador, es algo increíble. Entonces, en esa reorientación, en esa búsqueda, es que nos unimos un poco a
al quehacer de forestales que lleva Paloma, porque son una serie son 3 árboles, 3 especies en particular, que no son cultivos, o sea, no se siembran para comercializar ni para extraer productos, por lo tanto, son muy descuidados, están como abandonados, sin embargo, forman parte del día a día de la mayoría de las comunidades que se asientan en las zonas de influencia de estos bosques, donde se hace algo netamente extractivista, o sea, se utilizan sus semillas, sus maderas, sus aceites esenciales, pero no palo santo, balsa y tagua, ya me acordé. La tagua para artesanías, la balsa para artesanías también y para muebles de las casas, y el palo santo para extraer sus aceites esenciales porque ahuyenta a los mosquitos. Entonces, en ese sentido, nuestro centro ahora quiere incursionar en esos árboles porque necesitamos hacer ciencia pues para la sociedad y sobre todo para los más necesitados. El centro se mueve alrededor de 3 grandes áreas de investigación, una orientada a fitopatología y control de patógenos en plantas, una orientada a bioproductos provenientes de la flora ecuatoriana y otra orientada a biología molecular, que es un área más transversal, y tenemos una cuarta área de relacionamiento, vamos a decir, estratégico con comunidades sobre todo, que es el área de técnicas agrícolas, y ese era otro de mis aproximaciones a NAKER, un poco ganar experiencias y ver cómo realizan transferencia, labores de transferencia tecnológica y labores de extensión en todas sus variantes, ¿no? Entonces, un poco ese es el centro, estamos conformados ahora mismo por 2 investigadores, la mayoría de ellos de reciente graduación, de 2 o 3 años nada más que graduados de sus programas doctorales, ellos salieron del país hace 5 años atrás, con estas becas que dio el país para hacer estudios a nivel en universidades internacionales, y bueno, tenemos como digo yo, un talento ahora mismo dentro del centro bastante interesante para encaminarnos hacia algo más fructífero, ¿no? Como decía Paloma, dirigí este centro durante 7 años. Este año ya definitivamente abandono la gestión y me devuelvo a mis labores de investigación, que me atraen muchísimo más. Pero estamos en un proceso ahora mismo de reorientación de la investigación hacia la demanda, en primer lugar, hacia aproximaciones de pequeños y medianos productores, y en tercer lugar orientados un poco a canalizar toda esta propiedad intelectual que generamos y que en definitiva a veces no sale de la universidad. Tenemos unas políticas interesantes a nivel institucional dadas por las autoridades para reorientar toda nuestra política de investigación, y en ese sentido es un poco que se canaliza esta visita a NAKER. Entonces, con este preámbulo vamos un poco a entrar directamente en el tema de hoy, que es Theobroma cacao, o sea, cacao y su patógeno Moniliostora roreri, o Monilia, como se le conoce coloquialmente. Un siglo de amor, porque recientemente cumplimos 103 años ya de la presencia de la Monilia en el país. Entonces, un poco esto es lo que voy a comentar en el día de hoy. Quisiera saber si todos ven mi pantalla, porque voy a ponerme como en clases. En clases siempre me pongo con los estudiantes. Empecemos la sesión de espiritismo. ¿Están ahí? ¿Me pueden escuchar? O si no, les digo, vamos a hacer como Titanic, como cuando estaba el chico en el agua. ¿Estáis ahí? ¿Me oís? El pobre. Sí, Entonces, andamos igual. sí, la vemos bien, Janet, la vemos bien. Perfecto. Bueno, entonces un poco, me salté como que pero bueno. Un poco acá les traía cómo está distribuido el cacao en América Latina, en toda América Latina. El cacao es una planta que nace en la cuenca alta del Amazonas. Es una planta que curiosamente no se cultivó en el mismo centro donde se originó. La planta de cacao viaja desde el Amazonas a territorios de lo que hoy es Honduras. Yo no sé si ustedes pueden ver si yo muevo mi cursor. Ah, chévere. Entonces, acá es donde están los primeros indicios químicos y arqueológicos de la presencia de la planta. Sin embargo, no fue en estos territorios donde alcanzó su cúspide de importancia, sino que fue acá, en la península de Yucatán, primero de la mano de los mayas y después de los aztecas un poco más al norte, ¿no? Pero lo que quiero comentar con esto es que el cacao nace y es completamente un cultivo amazónico, y de la Amazonía se movió hacia Mesoamérica y se movió hacia Brasil. Los cacaos se dividen genéticamente en esto que les traigo acá, estas semillas.
Estos dos de acá serían los cacaos que se conocen como cacaos criollos, que su semilla es completamente blanca o marfil. Estos cacaos son los que representan al sabor de calidad, o sea, son los famosos criollos o cacaos finos de aroma. Estos cacaos son muy apreciados, vamos a decir que por la alta chocolatería, pero son muy susceptibles a enfermedades y no tienen tanto rendimiento. Estos cacaos que ven acá, que son los oscuros, los morados, son púrpura, representan el grupo genético de los forasteros. Estos son cacaos que nacen en el Amazonas, pero se van a Brasil. Y de Brasil viajan con los portugueses a África y ahí se consolidan en toda África Central. Estos forasteros son árboles muy resistentes, o sea, o tolerantes, vamos a decir, porque no son completamente resistentes a todo, pero sí tienen alta tolerancia a enfermedades, sin embargo, no tienen las características organolépticas asociadas a aroma y sabor que tienen los criollos. Y estos del medio representan a los cacaos trinitarios, que son un híbrido entre criollos y forasteros, y estos se llaman trinitarios porque nacen en la isla de Trinidad, que está muy cerca de Venezuela, donde se cruzaron espontáneamente forasteros y criollos y después fueron reintroducidos a Venezuela, donde se asientan en una zona de la costa, acá, y en esta zona se constituyen como grupo genético, que son los famosos trinitarios de Barlovento de la Costa. Estos también son bastante apreciados en aroma y en sabor. A nivel comercial no se dividen de esta forma. A nivel comercial se consideran a estos de acá como los cacaos finos de aroma y a estos de acá como los cacaos ordinarios. Según la Organización Internacional del Cacao, los países o las regiones productoras de mayor a menor importancia serían África, Asia y Oceanía y América. África y Asia contribuyen al mercado internacional con estos cacaos ordinarios o cacaos forasteros, mientras que América se especializa un poco más en estos cacaos finos de aroma, siendo Ecuador el primer país productor de cacao fino de aroma del mundo. No obstante, las islas del Caribe, Venezuela y Colombia también poseen estos tipos de cacao. Sin embargo, en mis experiencias danzarias por estos países, trabajando con cacao, les puedo decir que donde único he visto consolidados grupos de cacaos criollos, bien establecidos, bien caracterizados y conservados, ha sido en Venezuela, donde existen unas líneas de cacao porcelana, de cacao Guasare, cacao San Juan, Boca Chico, que nunca he visto en ningún otro de los países por los que he estado. En Ecuador poseemos una cantidad de cacao fino de aroma interesante, le llaman sabor arriba porque decían que bajaba por los ríos hacia los puertos de Guayaquil y por eso como venía de arriba es sabor arriba. Pero estos cacaos son muy heterogéneos, están mezclados y yo solamente he encontrado una planta de cacao con una semilla en esta tonalidad en el Amazonas, solo una, que no pude conservar desgraciadamente. Pero bueno, a lo que les contaba es que entonces el cacao se encuentra distribuido de esta forma en América, comprende, bueno, su crecimiento es en zonas tropicales y subtropicales, bastante limitadas geográficamente, por eso es la presión que existe hoy en día, porque se vaticina que a 2030, 2050 va a haber pérdida de este cultivo, y eso los voy a comentar un poquitito más atrás. Pero bueno, en este caso particular, el cacao para América Latina tiene un significado social que no solamente hace que se considere un patrimonio histórico y cultural desde antaño, desde los mayas o los aztecas, sino que hasta nuestros días. Está muy asociado, o sea, en América Latina se cultiva casi siempre en manos de pequeños y medianos productores, que son los que llevan el 90% de la producción. En Venezuela y Ecuador, que es donde conozco muy a fondo el tema, casi siempre asociado a comunidades indígenas y de afrodescendientes. Acá en esta lámina anterior que les mostraba, este es un cuadro actual. Este es un cuadro que pinta un artista en la comunidad de Barlovento, donde tiene cacao trinitario, e independientemente del grupo o de la etnia a la que uno pertenezca, siempre digo que el cacao se asocia, no sé manejarme bien con el PDF, pero bueno, el cacao se asocia a una bebida de los dioses, a una bebida divina que nos han regalado de alguna forma los dioses, y esto lo tienen asumido tanto comunidades afrodescendientes como comunidades de indígenas desde diferentes concepciones. Por lo tanto, el cacao se constituye en un patrimonio histórico y cultural de Latinoamérica de a todas. No sé cómo manejarme con esto. Bueno, un poco también representa la historia, sobre todo en Venezuela y Ecuador, porque a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo un boom cacaotero a nivel internacional donde esta materia prima se constituyó
en la principal fuente de exportación de Ecuador y Venezuela. De ahí que esa burguesía que nació a raíz de esta exportación de cacao se conoció como los grandes cacaos, y ellos fueron un poco responsables de la creación de los primeros bancos. Fíjense que por eso digo que representa la historia, porque en Ecuador, por ejemplo, el banco surge a raíz del cacao. El banco más proyectos sociales que vienen de alguna manera asociados, y valga la redundancia. Por lo tanto, se dice que el cacao representa exclusivamente la historia de cómo se fundan algunas capitales en Ecuador, y de alguna manera estas fortunas que se crean a raíz de la exportación de esta materia prima de alguna forma permitió la urbanización de algunas ciudades, la creación de carreteras, la creación de flujos de navegación hacia los puertos, o sea, permitió un desarrollo que alcanzó un cenit, y como todo tiene su final, como digo yo, hubo un declive, y este declive supuso de alguna manera una quiebra para el sistema financiero. Se produce fundamentalmente debido a 3 motivos. El primero de ellos fue consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Obviamente un monocultivo donde no hubo diversificación, pues ya esto supuso el primer punto de quiebra. El segundo es que los portugueses introducen el cacao en Ghana y África Central, y estos países empiezan a producir un cacao de menor calidad, pero que aportó mucho volumen de producción. Y en tercer lugar aparece por primera vez la bruja de la historia, que es la Moniliostora roreri, que causó estragos de pérdidas de plantaciones al 90% en Ecuador, en Colombia y en Venezuela, y esto supuso obviamente que el declive de lo que representó en su momento este boom cacaotero. Sin embargo, a mí me impactan todavía ver fotos con estas toneladas de semillas de cacao que nunca he visto, y mira que he visitado campos, pero nunca he visto algo de tal magnitud. Un poco para contarles que el cacao es un cultivo para mí muy social, y por eso nosotros a veces nos hemos ido olvidando un poco de la investigación per se, y nos hemos abocado mucho al trabajo con las comunidades, porque es un cultivo que netamente involucra a la familia. El beneficio del cacao comprende varias etapas. Las 2 primeras, que son la cosecha y el desgrane, lo llevan casi siempre las mujeres y los niños. Es un trabajo muy, muy arduo, es un trabajo bastante duro, porque hay mucho calor, hay mucha humedad, hay muchos mosquitos, y es un trabajo que cuando se cosecha hay que abrir todas esas mazorcas. Entonces el procesamiento primario incluye la cosecha, el desgrane, la fermentación y el secado. Normalmente en esta fermentación y el secado se involucran a las comunidades. Si se fijan, este es el patio de la iglesia, y el cacao se seca directamente en el patio de la iglesia. Vas a misa y vas sorteando el cacao, y así sucede en las carreteras. O sea, tú puedes encontrarte el cacao secándose en las carreteras, en las aceras, en patios de parques. O sea, es netamente comunitario. Y después viene el procesamiento secundario, donde ya está el almacenado, la clasificación, el envasado y el tostado, que en muchos lugares todavía se hace de forma artesanal. Entonces, en este proceso podemos encontrar que la semilla de cacao experimenta una transformación desde el cacao en baba, que es cuando tú abres la mazorca, hasta que fermentas, que agarra más o menos esta tonalidad, lo secas, lo tuestas, y después obtienes tu pasta o tu chocolate. En esta etapa es importante la fermentación y el secado, porque ahí es donde se fijan estas características organolépticas de aroma y sabor. Por eso se dice que el cacao es tan importante como tanto la base genética como las labores de procesamiento orientados a fertilización a fermentación y a tostado y secado. Y bueno, los derivados son en primer lugar la pasta o licor, que esto es lo que se obtiene una vez que tú descascarillas ese cacao seco. Obtienes esto, ahí le sacas la manteca, obtienes estas barras que se llama licor, pasta o licor de cacao, aunque sea así, no es líquido. Y bueno, obviamente el polvo de cacao lo tienes una vez seco esto, lo mueles y obtienes este polvo. Yo les había traído hoy acá para degustar, obviamente, chocolates y unas infusiones derivadas de la cascarilla de cacao,
que es algo que se está produciendo recientemente en el país y es algo que nosotros hemos intentado trabajar, o sea, mezclando y determinando capacidad antioxidante de estas infusiones a base de cascarilla de cacao en unión con café, con cáscara de naranja y tal. Y bueno, el centro también se ha abocado últimamente a una caracterización físico-química de cacaos que provienen de diferentes lugares o que tienen asociado diferentes características organolépticas y que también han ido atravesando algunos procesos de fermentación dirigida. No voy a hablar mucho de esto, pero bueno, tenemos algunas publicaciones en ello, otras están ahí en despunte, como digo yo, pero si a alguno le interesa, en algún momento podemos hablar de ello. Y quería ahora entrar un poco en comentarles la relación que tiene esta planta, obviamente, con su microbiota patógena. Este es otro de los cuadros que les digo asociado los he visto en casas de gente que pintan. Y este, por ejemplo, es las lágrimas de los dioses, son el cacao que ellos nos regalan y siempre lo uso para decir la relación esta tan funesta que tiene el cacao con algunos patógenos. Los patógenos de cacao tienen una limitación geográfica, vamos a decir. No encontramos las mismas enfermedades en América que en África, que en Asia, gracias a Dios. El detalle que esto supone es el riesgo que tenemos de cuando movemos material genético, hay un riesgo asociado porque nada más que lo enfoqué en hongos, esta lámina, pero en África afectan los virus y los nemátodos, cosa que no sucede en América. Y en América tenemos las monilias, Perniciosis roreri, que son moniliasis y escoba de bruja que no tenemos en África. Entonces siempre hay un peligro de llevar y traer enfermedades. Por ejemplo, en Asia y Oceanía, el Oncobacidium y el Fusarium, o sea, Albonectria, también son enfermedades que causan pérdidas en la producción, pero no las tenemos en América. Y de alguna forma siempre abogamos porque existan un mercado, unas regulaciones que regulen este trasiego de plantas que sí sabemos que existe o sea, en África me consta que hay personas que quieren introducir algunas variedades de cacao criollo, de fino de aroma, y eso es un riesgo porque ahí movemos las plantas y movemos también obviamente que las enfermedades. Independientemente de las pocas referencias que encontramos en la literatura de las pérdidas que trae las enfermedades a cacao en América, no hay un impacto real de las mismas. No podemos encontrar, porque como pertenece el cacao, el 90% se cultiva en fincas de pequeños y medianos productores, para ellos esto de andar contando cuánto afecta a una enfermedad en planta es complicado. Eso no lo hacen de entrada. Normalmente ellos te dicen que como tienen plantaciones viejas y que no son tecnificadas, porque es la realidad, pues por eso no tienen buenas cosechas, pero hemos logrado demostrar que hasta en un año podemos tener afectación en pérdidas de mazorca de un 46%. Entonces, el impacto real de las enfermedades no se conoce. Sin embargo, hemos visto cómo a través de los años, yo lo he visto personalmente, cómo a través de los años se han ido perdiendo plantaciones de cacao que han sido reemplazadas por forasteros u otros, como por ejemplo en Ecuador un CCN 51, que es un árbol pequeño, tirando más a un cacao ordinario, pero que es más resistente a algunas enfermedades. O sea, se ha ido perdiendo en material criollo originario, autóctono, el fino de aroma. También he visto cómo se van eliminando plantaciones de cacao de 60 a 70 años que considero bosques importantísimos, y se han ido de alguna forma sustituyendo por ahora la pitahaya, que está de moda, se han ido sustituyendo por banano, o sea, porque realmente el cacao no se le encuentra, como me decía un campesino que se llama igual que mi esposo, me decía, es que doctora, realmente esto no me da. Y como no me da, pues hay que buscar otras alternativas, y él decidió en su plantación poner banano y tilapia. Entonces tumbó un bosque bello y hermoso de cacao, pues porque realmente, y todo lo que tenía era monilia. Entonces, bueno, las enfermedades sí tienen un impacto enorme en la producción de cacao, aun cuando a nivel real no se ha podido determinar qué impacto real o qué impacto en pérdidas por cosecha tiene. Hemos trabajado bastante, sobre todo en Venezuela, con las enfermedades. Hemos podido lograr de alguna forma indicar, por ejemplo, qué enfermedades se concentraban en cada zona de producción.
En el trabajo que nosotros hicimos, logramos ubicar solamente, por ejemplo, a la monilia en una zona muy, muy marcada en el occidente, y esto de alguna forma nos encantó este trabajo porque pudimos comunicarle al Ministerio de la Agricultura la zonificación por enfermedades en el país, y logramos una regulación de prohibición de manejo o de trasiego de material genético que se cumple, y de alguna forma esto ha permitido que la enfermedad quede muy restringida a esta zona y no pase ni a los trinitarios y criollos que están en Barlovento, ni obviamente a los que están orientados a los forasteros y trinitarios que están en la zona oriental del país. Y hemos trabajado bastante a nivel de 7 grupos de patógenos, no solamente en Venezuela, sino también en Ecuador, donde por ahora nos están al salir unas publicaciones que hemos tenido. Sin embargo, pienso que todavía hay bastante por hacer, y este bastante por hacer en Ecuador va a estar orientado exclusivamente a Moniliostora roreri, porque es la enfermedad que más estragos causa en nuestras visitas. Es la que más hemos podido documentar y es la que más estragos causa a nivel de país, a diferencia de Venezuela, donde sí encontramos, perdón, a otras como la antracnosis y la podredumbre causada por Phytophthora. Monilia es un hongo que nace también en Ecuador, es donde por primera vez se reporta hace más de un siglo. Existen hasta ahora documentados 5 grupos genéticos. En Ecuador tenemos la presencia de 3 grupos genéticos, 2 de ellos endémicos. En Colombia tenemos también la presencia de 4 grupos, uno de ellos endémico, 3 de ellos endémicos de Colombia. Por lo tanto, es una enfermedad con la cual ecuatorianos y colombianos se disputan en dónde nace. Y es algo que todavía no se ha podido, aun cuando se documenta que se reporta por primera vez en el Ecuador, todavía existe este tira y afloja entre colombianos y ecuatorianos que se disputan de quién es originariamente el hongo. Sin embargo, es un hongo que está ahora mismo en una fase invasiva, ya alcanzó el límite por el norte, ya está documentado en México, en Belice, o sea, ya alcanzó el tope por arriba, solo falta que llegue a la Florida, donde hay también unas plantaciones de cacao experimentales, y ya se ha documentado hace un año, antes de pandemia, se documentó en el límite de Brasil y Bolivia. Toda la zona de la Amazonía que comparte Venezuela con Brasil, donde está Theobroma grandiflorum, que es un pariente del cacao, está todo con monilia, nos consta porque lo hemos trabajado. Por lo tanto, es un hongo que sigue expandiéndose. De ahí que presionemos para evitar este paso de mazorcas de cacao hacia África y Oceanía, porque sería obviamente que el declive completo del cacao, ¿no? Este hongo es un hongo que ha tenido una gran plasticidad, se ha adaptado a todos los ambientes por los cuales ha pasado. Se ha documentado de que ha viajado 400 kilómetros de distancia, y este viaje es con las personas, por lo tanto el hombre es el principal diseminador de este hongo, que esta foto que les muestro acá de esporulación la tomé yo, o sea, fíjense cuántas esporas hay en esta mazorca. Es un hongo que para trabajar es lindo, sin embargo es un hongo que es la bruja de los hongos, como su pariente más cercano, que es la Moniliosora. Hay dos Moniliosora roreri y Moniliosora perniciosa. La otra se llama escoba de bruja realmente, pero yo siempre digo que la bruja realmente es esta, la otra es la escoba. Entonces, bueno, este de Monilia les pudiera contar más, no los voy a entretener, pero es un hongo que netamente somos responsables nosotros de su propagación, y esto es algo con lo cual trabajamos bastante en las comunidades. Entonces, bueno, ¿cómo se controla Monilia? Pues Monilia depende fundamentalmente ahora mismo de prevención y manejo cultural. O sea, es recoger mazorca enferma, enterrarla, echarle cal y mantener las plantaciones un poco libres de humedad, libres de cobertura vegetal, aireadas, con sol. Sin embargo, es un trabajo que requiere mucha mano de obra, y es el principal problema que tienen los productores, que no tienen personas para trabajar. Entonces, el manejo y la prevención son fundamentales a la hora de controlar Monilia. ¿Por qué? Porque todavía no hay control genético documentado, excepto en algunos forasteros, que son cacaos ordinarios, y en Costa Rica se ha trabajado, bueno, han evaluado como 800 árboles de cacao. Han encontrado, si acaso, 5 genotipos por ahí resistentes, pero que a escala comercial esto todavía no ha tenido un impacto y falta mucho
por llegar a tener plantaciones de cacaos tolerantes. Y esto trae consigo obviamente que se pierdan cualidades asociadas a aroma y sabor de grupos particulares de cacao en función de algunas zonas climáticas, ¿no? Entonces, bueno, el control genético aún todavía es un poco impensable. Sí hay algunos avances de tricoderma y de clonostaquis que se ha demostrado que obviamente baja la esporulación de las mazorcas, es algo que nosotros hemos estado trabajando también desde hace unos cuantos años y algunos otros grupos de investigación, pero todavía no es algo que a nivel comercial puedas manejar. Sí se encuentran algunas iniciativas por parte de algunas asociaciones de productores, de algunas empresas, pero tampoco es algo que a nivel comercial tenga un impacto. Y bueno, el control químico en cacao, como el cacao tiende a ser un cultivo orgánico, porque obviamente es un cultivo, vamos a decir, que no tecnificado, desprotegido, el control químico está satanizado, o sea, casi que está prohibido, pero sabemos que se hace. Solo tienes que entrar a una finca de cacao y ser un poco observador. Y normalmente, como el cacao está muy asociado en la zona de la costa al banano, ahí entra todo. El mismo que trabaja para la bananera tiene su plantación de cacao y bueno. Por lo tanto, hace un tiempito atrás nos hacíamos una reflexión a raíz de unas observaciones que hicimos en unas comunidades y decíamos, deberíamos empezar a trabajar un poco el tema de los fungicidas en cacao porque a la larga esto va a representar un punto de quiebre o un punto de atención por parte de las autoridades y bueno, creemos que el control químico puede ser útil en determinados momentos si se regula, que es lo que queremos, que hay una regulación a nivel estatal para prohibir de alguna forma su uso indiscriminado y para poder capacitar a los productores en el uso de fungicidas, porque no es lo mismo que lo usen sin saber, que lo usen al menos con un poco de conciencia. Entonces, nosotros nos planteamos en primera instancia qué hacer ante un amor tan fuerte entre cacao y Monilia tiempo atrás y en primer lugar decidimos conocer a la Monilia en primer lugar. Hay infinidad de síntomas, la primera que les muestro siempre es esta, que esto es una mazorca que para el ojo que no sea experto pensaría que es una mazorca madura y realmente es una mazorca con una maduración inducida exclusivamente por el hongo. Entonces hay muchos síntomas de Monilia, casi todos los síntomas que podemos observar están acá. Esta es la última incursión que hicimos en la Amazonía entre Venezuela y Brasil, donde empezó a aparecer esta enfermedad. Ellos no utilizan el Theobroma cacao, sino el Theobroma grandiflorum, es su moneda de cambio, es la base de su alimentación, y hubo un llamado a las autoridades para saber qué es lo que pasaba. Lo que tenían era Monilia. Esta Monilia llega a estos territorios de grandiflorum por presión de selección, porque alguien de Colombia cruza, allá se come el cacao así en baba, se come como alimento diario. Entonces alguien cruza una mazorca, una señora que intercambia en esa comunidad de Cañogrulla, intercambiaba cosas y ella come cacao y dejó unas mazorcas tiradas. Y estas mazorcas traían la Monilia y la Monilia pasó al grandiflorum y estuvo ahí año a año propagándose. Entonces, bueno, toda esta parte de la Amazonía de frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil está infectada de Monilia y esto se va a seguir de alguna manera propagando y ese es el susto que tenían estas autoridades brasileñas porque es muy fácil de dispersarse en bosques donde no hay otra cosa que recoger, cosechar y nada más. Entonces, bueno, lo primero que nosotros hicimos fue empezar a buscar y documentar cepas de Monilia, tanto de Venezuela como de Ecuador, de cada una de las regiones en donde podíamos entrar y donde teníamos actuación, porque nos hemos dado cuenta de que muchos de los estudios que se han hecho con las cepas de las regiones latinoamericanas son muy pobres, o sea, consideran muy pocas cepas, consideramos que hay muchísima diversidad, consideramos que hay de alguna manera algunas orientaciones que no se han tenido en cuenta, pues porque es muy difícil muestrear estos lugares. Entonces nos abocamos directamente a todo lo que era la caracterización morfológica, molecular y de virulencia de diferentes aislados por zonas. Este ha sido un trabajo que llevamos en ello más de 10 años, 11 años casi 12 años. Y lo más difícil de trabajar con estas enfermedades es todos los ensayos que hay que hacer para determinar virulencia.
sobre todo porque hay que trabajar con hojas cortadas o con mazorcas cortadas porque es muy difícil trabajar en campo, aunque ya hemos logrado algunos permisos para trabajar en experimentos muy controlados de inoculaciones en campo, porque ¿cómo lo haces? O sea, es complicado, no vas a ir a infectar a las plantas con el hongo. Entonces, bueno, ha sido un trabajo muy, muy de hormiga que seguimos haciendo cada día. A veces decimos, caracterizamos una y nos faltan 100, entonces a veces es un poco descorazonador porque esta investigación básica todavía no se ve como fundamental. Entonces obtener dinero para hacer todo esto es bastante complicado. Y ya no les digo de haciendas donde hay empresarios, sobre todo en Ecuador, hay muchos belgas, suizos, holandeses. Ellos en esto no creen, obviamente, y bueno, es válido, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos ahí documentando a raíz de todas estas recolectas que hemos hecho de patógenos en campo. Hemos creado, tanto en Venezuela como en Ecuador, 2 colecciones de microorganismos muy completas. Hemos recolectado 9 géneros de patógenos y ahora estamos 11 géneros de tricoderma y ahora estamos documentando toda la parte de endófito que les voy a comentar un poco más adelante, pero es un trabajo muy esclavo, como digo yo, muy de hormigas y que a veces no le ves ni el impacto real ni lo ves en las publicaciones, porque son, como decía un funcionario una vez nos dijo, pero es que eso son publicaciones menores. Pero bueno, aquí estamos un poco creando la base para lo que va a venir de alguna manera después. Y bueno, eso es lo que a nosotros nos reconforta. Acá en Ecuador iniciamos hace un tiempito atrás con unos fondos que nos dio el CENESID, iniciamos un trabajo orientado a estimar la diversidad genética de 2 poblaciones que en primera instancia nos planteamos así, considerando que hay 2 regiones en el Ecuador que siembran cacao, que están divididas por los Andes. Entonces hay 10.000 kilómetros de distancias entre unos y otros, o sea, es bastante. Y nos planteamos en una primera instancia hacer un muestreo en todo lo que es la Amazonía, por provincias, o sea, en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Es muy difícil el muestreo en la Amazonía, pues porque hay que conversar mucho con las comunidades para poder entrar a las plantaciones. En la costa lo teníamos mucho más fácil, pero este proyecto quedó truncado cuando en el 2018 la guerrilla empezó a secuestrar a personas civiles en la zona de Esmeraldas por problemas entre los pactos de los narcos y los gobiernos y demás, que no voy a entrar en. Pero bueno, llegamos a muestrar solo una pequeña parte que quedó ahí truncada primero por esto, en el 2019 porque no teníamos todavía un poco de temor, porque los productores nos decían que no podíamos entrar todavía, y después, bueno, vino el coronavirus y nada más. Sin embargo, sí creemos que existen diferencias entre estas 2 poblaciones, y digo 2 poblaciones en sentido general, pero dentro de estas poblaciones tenemos diferenciadas a las monilias por zona. Sí creemos y ya hemos logrado al menos una iniciativa regional, que era algo que iba a comentar antes. O sea, todavía nos falta mucho por cohesión entre investigadores que manejamos el tema de enfermedades en cacao, especialmente en Monilia, en ponernos de acuerdo para ver cómo trabajamos de manera coherente o de manera colaborativa todo lo que es la caracterización de estas cepas, porque al final yo pienso que podemos tributar o complementar el trabajo que se hizo por Philip Mora de Costa Rica cuando orientó los 5 grupos genéticos que hay. Creemos que hay algunas otras cosas por ahí. Ya hemos logrado conversaciones exitosas con una investigadora brasileña que maneja una gran colección de cepas de Brasil. Ya tenemos también conversaciones exitosas con 2 investigadores colombianos que manejan una colección de monilias de 2 colecciones de monilia de Colombia. Hemos logrado unir nuestras colecciones de las que hemos hecho nosotros como CIBE con las de una investigadora que trabaja en la zona de Pastaza y Morona, Santiago, y también hemos logrado acuerdos con una profesora de Quito que maneja una colección de los ríos de Guayas y del Oro. Entonces, esto es algo que les contaré en una próxima película,
como digo yo. No obstante, sí, en este trabajo preliminar que hicimos vimos que realmente las diferencias entre poblaciones y dentro de las poblaciones son abismales, por lo tanto es algo que tenemos que seguir de alguna manera documentando. Esto solamente es un resultado preliminar que preparamos para esta presentación. Ahora mismo estamos terminando el trabajo de estimar esta diversidad genética con marcadores moleculares. Pudimos acceder a otros marcadores que nos han recomendado, entonces creo que este trabajo va a quedar muy bonito y hermoso y vamos a poder demostrar algunas presunciones que tenemos por ahí. Después tendríamos que llegar a Costa Rica a conversar con Philip Mora. Espero ahí, Paloma, tu ayuda como intermediaria de comunicación. Entonces, vamos a hablar un poquitito Sin problema ninguno, la tienes. Ajá, de la relación del cacao con la microbiota endófita, que también es bastante particular. El cacao de alguna forma tiene una relación muy especial con los endófitos. Hay endófitos bien diferenciados que viven en la parte aérea, en las hojas, y endófitos bien diferenciados que viven en la zona del tronco, donde se depositan más bien hongos de suelo, Trichoderma, Clonostatis. Ya en la parte aérea encontramos una diversidad de géneros inmensa. Este trabajo también lo hemos llevado casi que por 10 años, documentando todos los endófitos que hemos encontrado en árboles de cacao criollos trinitarios forasteros. Hay diferencias en ellos. Nos ha también tocado un trabajo de documentar la caracterización de toda la parte micro y macromorfológica, molecular, y obviamente de patogenicidad, porque hay muchos hongos endófitos que en determinado momento se convierten en patógenos de cacao, sobre todo los de los géneros la Pseudoplodia, Coletotrichum y Fusarium. Entonces este es un trabajo bastante bonito, a mí me apasiona mucho, pero vuelve a ser, como decía este funcionario, un trabajo que no tiene como mucha vista. Sin embargo, siempre pienso que estamos creando un conocimiento para los que vienen detrás. El conocimiento en ciencia se condensa y tiene momentos en que aprovechas algo que ya se hizo y mira, saltas 2 peldaños o 3 peldaños hacia arriba, y yo espero que en algún momento todo este trabajo de documentación que hemos hecho de alguna forma tenga sus beneficios. No les traje, pero sí les comento que a raíz de muestreo en estas plantaciones de cacao, que en muchos casos son árboles que parecen sacados del Señor de los Anillos, donde hay que ir bien forrados porque hay unos mosquitos que parecen pájaros, hemos podido documentar en cacao hasta 4 especies que no se conocían. O sea, hemos descrito 4 especies de microorganismos asociados a cacao. Hemos renombrado 2 géneros de hongos asociados precisamente a esta caracterización, este descubrimiento de estas especies. Pero bueno, esto es algo que a nosotros nos da mucha satisfacción, pero que a nivel de investigación que tenga una aplicación, pues tampoco es como es muy interesante. Sin embargo, uno de estos hongos que encontramos tiene un papel bastante fuerte en controlar nemátodos, y ahora mismo estamos desarrollando un trabajo orientado al control de nemátodos en banano, que es un problema ahora mismo para los bananeros, pero que bueno, eso tampoco se los traje, pero si tiene alguien algún interés, con mucho gusto les puedo contar. Entonces, bueno, ¿qué nos planteamos una vez que empezamos a caracterizar toda esta microbiota patógena y benéfica? Pues empezar a ver cómo podíamos establecer algunas iniciativas de control biológico utilizando bacterias y hongos. Bacterias porque encontramos, o en mis primeros trabajos en campo, cuando pesaba como 100 kilos más, 40 kilos más, encontramos unas bacterias que siempre eran bastante recurrentes, Bacillus subtilis, pero que tenían una agresividad interesante contra Monilia, contra las 2 monilias, Perniciosis roreri. Entonces, con la bacteria hemos iniciado un camino orientado a biosurfactantes bastante interesante, y con los hongos iniciamos todas estas estrategias de control biológico, no solamente de los tricodermas que les voy a mostrar ahora, sino escogimos precisamente aislados pertenecientes a Silaria, la Pseudoplodia, Fusarium y Coletotrichum, hongos con los cuales, además de sus caracterizaciones, hemos iniciado ensayos, o ya hicimos, de alguna forma, ensayos de patogenicidad en mazorca, con vistas a seleccionar de ahí los aislados más promisorios, que no causaran obviamente que daño ni en semilla
ni en Mazorca, y ahora mismo tenemos 3 aislados potenciales con los cuales estamos realizando experimentos en condiciones in vivo, en campo, en una finca comercial que les voy a mostrar, creo que les traje más adelante. Entonces, bueno, este trabajo también, como pueden apreciar, es un trabajo muy dedicado, de mucha repetición, o sea, es más de lo mismo, solamente cambian, obviamente, que los nombres de las especies y algunas formas de trabajo, pero es un trabajo bastante complicado. Y aquí pueden ver la diversidad de endófitos, ¿no?, que están asociados a plantas de cacao, y esto solamente en una zona muy particular del Guayas. Si les traigo las láminas de lo que hemos mostrado en la Amazonía y en el Oro, bueno, flipan, porque parecen, yo digo siempre la bandera Pachacuti, que es muy parecida a la bandera de un partido en Ecuador, es muy parecida a la bandera gay, ¿no? Y es la bandera de todos los colores, y entonces yo siempre digo, esto es la diversidad de microorganismos de Pachacuti. Ecuador tiene un 45% de diversidad cultural. Y yo digo que esa diversidad cultural se refleja en la diversidad microbiana, es abismal lo que encontramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estamos trabajando, hemos publicado algunos artículos asociados a este tema de los endófitos, tanto hongos como bacterias. Por ahí tenemos unos papers que van a salir yo me imagino que para el próximo año, porque ha estado todo bastante detenido en este tiempo de coronavirus, pero es un trabajo que hemos hecho en unión de otros centros de la universidad y con otras universidades del Ecuador, y a mí realmente me gusta bastante lo que hacemos. Con tricoderma también ha sido una historia, hemos caracterizado 11 especies de tricoderma asociadas a cacao. Lo curioso de este tema es que hemos encontrado que existe como una asociación específica de tricoderma con algunos árboles en algunas regiones en particular, o sea, y esto de alguna manera apunta a este control biológico dirigido, ¿no?, que es con lo que estamos ahora mismo en conversaciones con el Estado, con el Ministerio de la Agricultura y Agrocalidad, porque no podemos repartir tricodermas hacia lo loco, tendríamos que repartir tricodermas un poco asociados a qué es lo que encuentras para hacer de alguna forma un control biológico yo digo abundativo, pero es aumentativo, porque si no te encuentras cualquier cantidad de cosas, y por eso llegas a los campos y te dicen, no, si eso no sirve, eso que nos trajeron no hace nada, eso no controla, claro. O sea, los pones ahí a competir a los tricodermas y entonces pierden tiempo compitiendo entre ellos en vez de competir contra la monilia, ¿no? Solamente por colonizar un nicho ecológico determinado y tal. Entonces, bueno, ahora vamos a sacar en breve, me dirán, estás como la Navidad prometiendo y prometiendo, pero es que realmente todos nuestros papers están, o sea, aprovechamos este tiempo de confinamiento para escribir, porque en el día a día, a nosotros, entre clases, vinculación con la sociedad e investigación, bueno, es un poco complicado, y ahora mismo estamos viviendo momentos complicados políticos en el país, pero bueno. El caso es que este trabajo con tricoderma también es algo que estamos realizando. Ya tenemos un producto que hemos logrado ensayar, hemos logrado producir, y que ahora mismo estamos en experimentos en fincas comerciales que les voy a mostrar. Y bueno, la tercera aproximación que agarramos para un poco controlar monilia fue esta del uso de fungicidas, porque sabemos que se usan. Estos fungicidas los hemos documentado fotográficamente, sabemos que los emplean, y hay 2 fungicidas, específicamente el frutolanil y el azocistrobin. Uno que usan el azocistrobin en toda la zona de Perú, que es limítrofe con Ecuador, y otro que lo utiliza el frutolanil en Colombia. En Ecuador no está permitido el frutolanil, el azocistrobin sí, pero no para cacao. Nuestra mirada sobre las autoridades es que regulen el uso de estos fungicidas de alguna forma para cacao, y en nuestros experimentos lo que hemos documentado es que existen resistencias, o sea, cepas resistentes a estos 2 fungicidas en lugares distantes, y en lugares unos próximos a Colombia y en otros próximos de alguna forma a Perú, y no sabemos si realmente es que estas resistencias han sido por presión de selección del uso de estos productos ya que entran desde la frontera, que no se controlan, o si estos productos
o si estas resistencias en estas cepas vienen de alguna manera espontáneamente, como sucede, por ejemplo, en Mycopharel en banano, que sí se sabe que hay una mutación y hay unas mutaciones espontáneas de resistencias fungicidas, que esto es algo que trabajamos bastante en nuestro laboratorio, la resistencia a fungicidas en banano, ¿no? Entonces, un poco esto nos sirve, este es un trabajo que todavía estamos continuando con otras cepas que estamos muestreando toda la resistencia de todas estas provincias a estos dos fungicidas. Porque lo que queremos es hacer presión, ahora que formamos parte de la red de laboratorios de agrocalidad, para que regulen el uso de ellos en cacao. Entonces, de alguna manera, también nos llena de satisfacción estos resultados porque creemos que podemos hacer un antes y un después y podemos tener de alguna forma un papel importante en tomar decisiones que afectan pues a todos los productores de cacao. Y esto es algo que también estamos haciendo ahora, porque si se usan, pues regulémoslo. Y si se usan de alguna forma, capacitemos, sobre todo porque creemos que hay que voltear nuestra mirada al campo. Siempre digo que del campo sale lo que nos alimenta y hay que voltear nuestra mirada al campo. Ahora mismo, como les decía, logramos un permiso especial para probar fungicidas y tricoderma en plantaciones comerciales y es algo que estamos ahora mismo realizando. Hay que esperar, obviamente, el trabajo con cacao es que hay que esperar a que hayan épocas de cosecha, o sea, hay que esperar las dos pariciones grandes de las plantas de cacao, una que es en época de lluvia y otra que es en época seca. Las condiciones climáticas ahí son completamente diferentes, por lo tanto tenemos que hacer los ensayos in vivo en las dos épocas del año. Es un trabajo que demora mucho tiempo, o sea, los trabajos con cacao me gustaban mucho más las alubias, que es mi otro cultivo que amo y me encanta, y que me encanta comer, por cierto, porque es mucho más fácil el trabajo con ellos, ¿no? Mientras tanto, lo que hemos hecho y a lo que nos hemos abocado es a los violes. Esta foto me encanta, es toda la variabilidad que existe a ojos de esta comunidad en sus cacaos, fíjense. Y pintan hasta cacaos azules, y estos cacaos azules son porque la semilla adentro es morada. Entonces, de alguna manera, fíjense, ellos dicen que es un cacao tipo porcelana, son más redonditos, tú les ves como bolitas, o sea, realmente a mí me encanta el trabajo con las comunidades y siempre intento documentar todo lo que veo de arte en ellos, porque veo mucho arte asociado al cacao, ¿no? Entonces, bueno, hace unos años iniciamos este biofertilizante, que es un fertilizante enriquecido con unos microorganismos, son unas fermentaciones que hacemos en los propios sitios de los productores, donde aprovechamos y capacitamos. Les voy a poner un videito muy pequeño para que vean de qué se trata la cosa. Pero nuestra idea era intentar de alguna forma buscar paliativos al uso de fertilizantes, de fungicidas, y también al no uso de nada. Entonces, tuvimos un proyecto bien interesante con una hacienda en Ecuador, de una empresaria guayaquileña que tiene 19 hectáreas de cacao. Entonces, en esta hacienda, en condiciones reales de producción, pudimos documentar esta pérdida de un 46% en mazorcas que no cuajan o que no llegan a la vida adulta debido a la monilia. Y también logramos demostrar que el uso de un fertilizante orgánico tipo biol es casi que mejor que utilizar un esquema de control químico como llevan en la empresa, que no puedo decir qué usan, pero demostramos que esto es más barato de aplicar, es más barato de obtener, logras los mismos resultados que la fumigación química, pero además al enriquecerlo con microorganismos puedes potenciar este control a largo plazo, y es un poco más amigable, es más amigable con el ambiente que el uso de productos químicos. Ahora en Ecuador hay un movimiento desde hace unos años de tender todos hacia la certificación orgánica, y obviamente que no tienes certificaciones orgánicas si trabajas con productos químicos. Pero siempre hay maneras de que hace la ley, hace la trampa, ¿no? Por eso digo que hay que ir a las plantaciones y ver. Entonces, voy a intentar compartirles este pequeño video. Para ello creo que tengo que darle aquí compartir. No sé si se puede ver. No. Voy a compartir acá.
Sí, sí se veía, Dainet. ¿Se veía? Sí. Ah, perfecto. Ya va. ¿Dónde ves? Ahora no lo veo. Ah, buena pregunta. Ahí, ya. Ahora. ¿Ahí lo ven? Sí. No lo oímos. ¿No? No. Un momentito. Entonces ahí es donde tengo que entrar acá. Dejo de compartir y voy aquí. Ya va. Ahí. ¿Lo pueden ver Sí, y oír? también. Esta finca yo no tenía así, una finca remontado, lleno de escoba de brujas, monilla, y ahora mi finca está mejorando. Gracias al convenio de SPOL con GAT Municipal Taisha se han rehabilitado 320 hectáreas, formando fincas pilotos en la parroquia Tutinenza, Macuma y Taisha. Este convenio justamente está firmado por el señor alcalde porque él ha visto la necesidad real de la sociedad cacautera. Mediante la aplicación del biol, bajar el índice de plagas y enfermedades que ha venido afectando hace miles de años. Por lo tanto, se ha firmado este tipo de convenio para poder lograr la mayor cantidad de floración y la productividad dentro del cantón Taisha. Los beneficios que nos da el biol vienen de dos puntos, ¿no? La nutrición, una buena nutrición va a mejorar la producción del cultivo y va a mejorar también sus propias defensas. El biol tiene ciertos micronutrientes que no pueden ser absorbidos por la planta desde el suelo. El otro beneficio es la estimulación de su desarrollo. El biol va a ayudar a que se desarrollen más hojas, se desarrollen más flores y por ende aumente la probabilidad de que haya más producción. El control de enfermedades también es un beneficio, pero que va a aparecer relacionado con la nutrición, porque una plantación sana y bien alimentada va a tener una mayor defensa frente a las enfermedades. Uno de los objetivos de este proyecto que está haciendo el CIBE junto con el GAP de Taisha es observar si esto que se ha podido hacer en laboratorio también puede obtenerse en el campo, en las muestras de las plantas que estamos ahora trabajando. Con la firma del convenio pudimos trabajar directamente con comunidades Shuar de las parroquias Tutinenza, Taisha y Macuma, realizando la respectiva transferencia de tecnología sobre el manejo del cultivo, la producción y aplicación del biol. Durante todo el proceso de capacitación, que duró 20 meses, adquirieron conocimientos más de 300 familias agricultoras de la zona. Gracias a los de CIBE aprendí bastante la parte técnica de la fumigación. El biol es un compuesto que se obtiene a través de la fermentación utilizando microorganismos que se obtienen de las mismas áreas en donde se está elaborando el biol. Este proyecto fue un ejemplo de realización fructífera entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Taisha, la comunidad de productores agrícolas y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, institución que crea, crece e innova. Bueno, ese es un poco a lo que nos hemos estado dedicando mientras el palo va y viene, como digo yo, mientras caracterizamos los microorganismos, caracterizamos los endófitos, hacemos ensayos y demás, nos vamos dedicando un poco a este trabajo directo con las comunidades, dándoles de alguna forma algún paliativo en forma de este biol que hemos logrado que ya sea inscrito como un biofertilizante a nivel del Ministerio de la Agricultura. Ya cuenta con sus permisos y ya cuenta con el permiso para ser utilizado en fincas que tengan o que quieran lograr la certificación orgánica. Entonces, un poco para cerrar esta conversación, nuestra pregunta va orientada a si tendremos cacao transgénico o editado, considerando que el susto viene asociado a que hay estadísticas que plantean que para 2030 y 2050 el cacao va a tener un punto de quiebre. Por condiciones de cambio climático, porque cada vez más se está sembrando, se está moviendo su zona de siembra a condiciones más secas,
porque ha habido pérdida de materiales genéticos asociados a aroma y a sabor, porque hay plantaciones que se están abandonando, porque hay, sobre todo, cacao que es apetecido por algunas empresas chocolateras en particular, está siendo de alguna forma perdido porque los campesinos, los productores no quieren sembrar cacao que se les enferme. Entonces, de alguna forma hemos visto cómo en Ecuador, por ejemplo, han entrado fuerte algunas transnacionales que vienen y compran grandes lotes de plantación y compran sus lotes, pues porque tienen miedo de que el cacao realmente empiece a desaparecer. Entonces, bueno, hay bastante expectación respecto a los transgénicos, a la edición genética. Lo traigo a colación porque la Constitución del Ecuador prohíbe expresamente todo lo que tiene que ver con transgénesis, incluso a nivel de investigación y sobre todo lo que tiene que ver con edición genética se está ahora hablando bastante. Estamos intentando hacer una consulta a lo que sería el Parlamento de Ecuador, a la Corte Constitucional, para ver si podemos modificar este punto de la Constitución que nos permita caminar hacia una edición genética en todo caso, ¿no? Entonces es algo a lo que estamos ahora mismo en conversaciones con el Ministerio del Ambiente, con el Instituto Nacional de la Biodiversidad. En las semanas anteriores a mi venida para acá, eso es algo que estamos documentando, porque realmente tenemos dos cultivos en donde si no caminamos hacia algún tipo de edición genética o de transgénesis, como es el banano y el chocolate y el cacao, pues vamos a tener de alguna manera pérdidas millonarias, porque el cacao y el banano son 2 de los 5 productos de exportación del Ecuador, ¿no? Entonces aquí a mí me gusta mostrar esto, y esto lo muestro siempre cuando estoy con autoridades. Esta es una línea de chocolates, Ethos, que realmente basan mucha de su venta anuales alrededor del 14 de febrero. Entonces ellos tienen miedo de que realmente pierdan este acceso a estos sabores únicos de cacao y han lanzado esta línea de chocolates para un poco intentar caminar en lo que es el cambio de percepción, ¿no? Hacia que es posible que tengamos un chocolate transgénico. La empresa Mars con Berkeley y Penn State están trabajando fuertemente en esta parte de edición genética de cacao. Esta iniciativa, o sea, me encanta pues porque acá muestran con 4 productos y los nombres que les ponen, ¿no? El sobreviviente a la papaya, porque la papaya hawaiana, gracias a los transgénicos, es que se pudo rescatar. El héroe es toda la parte esta de los cítricos, donde esta enfermedad, el enverdecimiento, creo, afecta ahora mismo toda la producción de cítricos. El cacao es el optimista, porque hacia ahí tenemos que tender si no queremos que a 2050 no perder este chocolate, ¿no? Y bueno, obviamente la manzana, con todo esto de tributar a una manzana con una oxidación más lenta para no desperdiciar tanto y tender un poco más a la larga vida, ¿no? Entonces, bueno, yo y nuestro centro está abocado a estas conversaciones ahora mismo para que nos dejen al menos trabajar en cacao transgénico o cacao editado. Tuvimos una buena iniciativa con Berkeley para trabajar en banano editado, pero no nos es posible por las leyes y la Constitución, entonces tuvimos que dejar esto un poco apalancado, pero estamos haciendo bastante presión para ver si podemos hacer este año que entra ahora una consulta a la Corte Constitucional con permiso del presidente para ver si podemos intentar modificar esto. Entonces, bueno, eso es todo lo que les traía. Los dejo por si quieren hacerme alguna pregunta. Ya sé que no van a poder degustar ahora mismo ni en la infusión de cascarilla de cacao ni los chocolates que les traje, pero aquí se quedan a custodia de las caballerizas o de Paloma y Ariander o lo que fuera, o nos lo comemos todo y ya está. Entonces, bueno, nosotros al fin lo que queremos es esto, una planta de cacao sana, que tenga esa belleza de mazorcas, que lo hemos podido ver en algunos lugares, y los invito a si quieren involucrarse en algún momento en actividades asociadas a investigación en cacao o que directamente pasemos a compartir algunos recursos de investigación en torno a, recursos digo no de plata, de ideas. En algunos de los árboles a los cuales queremos tender, pues con gusto los estaré escuchando en lo que quieran. Entonces, bueno, soy toda de ustedes para si quieren hacerme alguna pregunta. Espero no haberlos aburrido y que les haya servido de algo
Carlos. ¿Paloma va a moderar o directamente? Carlos, sustitúyeme exactamente 30 segundos, ¿vale? Vale, pues si quieres, bueno, lo primero de Net, agradecerte por el seminario, ha sido muy, muy interesante y bueno, la verdad es que tengo un montón de preguntas, pero voy a intentar no acaparar. Una sí, aunque tú has hablado mucho de hongos y eso, yo he oído mucho del problema creo que es en Perú, debajo, ¿no? Sobre el cadmio en el cacao. Yo es que he trabajado en suelos contaminados. Además cambió la regulación de la Unión Europea. ¿Tenéis problema con cadmio también Sí. en Ecuador? Porque yo sé que en Perú es un problema muy importante. Bueno, te comento que no traje aquí, pero nuestro centro tiene una línea bien fuerte que el otro día cuando estuvimos reunidos me olvidé de comentarte, pero ya lo tengo anotado para ponerte en contacto con el investigador, o al revés, para poner al investigador en contacto contigo, porque sí tenemos un problema de cadmio. Ganamos recientemente un proyecto regional que desarrollamos con el CIED de Colombia, con Perú y Venezuela y Ecuador para trabajar cadmio en cacao. Lo tenemos muy concentrado en la zona del Oro. Ya hemos caracterizado todos los suelos del Oro, Guayas y los ríos, y sabemos en dónde está ubicado el cadmio, en cacao. El cadmio sube a las mazorcas y se deposita en las semillas. Entonces esto es un problema a raíz de la regulación de la Unión Europea, que es uno de los mercados fundamentales que tenemos. Ahora mismo estamos intentando, tenemos un convenio con una universidad en Inglaterra para buscar alternativas de biorremediación. Nuestra idea también pasa un poco por cultivo in vitro. O sea, cómo lograr algunos injertos en cacao donde ya sabemos que hay unos árboles que absorben más y unos que absorben menos. Sin embargo, los que absorben más están más asociados a cacaos ordinarios que no nos interesan mucho en términos de calidad, ¿no? Pero sí hay unas iniciativas interesantes que tenemos que de alguna forma potenciar. Y mira, no se lo había mencionado concretamente a Paloma, pero con otro miembro de la red BioAli, que es Colombia, tenemos algo iniciado en este sentido, intentar buscar unos patrones de injerto que absorban poco cadmio, porque es la solución más fácil que vemos ahora, más allá de biorremediar. No podemos mover a las plantas de cacao de donde están, y no podemos remediar todo el suelo, pero sí podemos buscar algunas alternativas biotecnológicas de injertos. Eso es en lo que creemos ahora. Yo lo que sé es que en Perú están intentando disminuir la biodisponibilidad del cadmio, añadiendo enmiendas, biocarbones, etcétera. También Sí. también tenemos una línea orientada a eso, ¿no? Sí. Y una cosa, en relación con el control de todos estos patógenos, ¿no? ¿Se están haciendo iniciativas de plantaciones mixtas, aumentar la biodiversidad para evitar monocultivo? ¿Se están haciendo este tipo de iniciativas enfocadas no solamente desde el punto de vista de los patógenos, ¿no? Se está intentando eso, incorporar... Bueno, mira, normalmente en la naturaleza el cacao es un bosque, es un sistema agroforestal completamente. Y de hecho, mi concepción de plantación de cacao cambió en Ecuador. En Venezuela las plantaciones de cacao siempre eran sistemas agroforestales donde a veces tú podías ver que existía, vamos a decir que habían afectaciones de monillia, pero que se podían sobrellevar. En Ecuador no. En Ecuador normalmente es una plantación homogénea. O sea, en Ecuador este sistema agroforestal, a no ser en la Amazonía, que es como es, a nivel comercial es todo cacao. He visto arrozales y cacao, algo que no me explico, pero los he visto. He visto banano y cacao, que es lo que más veo. He visto papaya y cacao, pero no hay esa concepción ahora mismo de volver al inicio, a ese sistema donde está metido fruta y forestal. Yo pienso que hay todavía mucho por hacer, Carlos. Hace 7 años atrás con un chico español que llegó de Prometeo, él me decía, vamos a plantear una concepción de bosque, de pisos de varias alturas, para ver si un poco esto puede influir en esta abundancia que vemos en Monilia allá. ¿Qué pasa? Que también hay plantaciones muy homogéneas ahora mismo de CCN 51
No hay control sobre el material que se siembra, es un material que a veces no sabes ni de dónde viene, o es alguien que te regaló una mazorca y sembraste, pero esa mazorca trae semillas de su madre y de su padre, como digo yo, entonces, o sea, no hay mucho control en esto, y eso es algo que todavía yo no veo que en Ecuador al menos se haya profundizado como una alternativa viable, ¿no? Y luego una última pregunta, aunque tengo bastantes más, pero no quiero acaparar. ¿Sabéis esa microbiota endofita, cuánta de ella es adquirida horizontalmente del medio ambiente y cuánta de ella es transmitida verticalmente a través de semillas o lo que sea? Sí, en donde hemos muestreado, en los primeros inicios en donde muestreamos, creemos que es toda, sobre todo por literatura y por trabajo de otros investigadores, horizontal. Lo que vemos ahora en las últimas que hemos muestreado, que son ya plantaciones un poco más recientes, de 20 años que han iniciado en zonas nuevas, un poco vemos mezcla de todo, pero vemos más vertical. Es algo que están haciendo ahora mismo unos investigadores de la San Francisco de Quito, con los cuales estamos trabajando, que ellos se han orientado exclusivamente a documentar eso. Nosotros nos hemos orientado un poco más a documentar lo que hay. Pero sí es algo interesante que vemos ambas en función un poco de la zona y ambas un poco en función de la concepción, o sea, cómo se concibió esa plantación. Por eso digo que este es un trabajo que a muchos no les parece interesante, a nosotros nos fascina en términos de la investigación clásica, ¿no? Pero hay mucho por donde hilar. Así que tú me tienes muchas preguntas, pero yo te tengo más, te lo puedo asegurar. Bueno, pues yo, bueno, te vuelvo a agradecer y ya me callo ya. Gracias. Gracias, Carlos. Amaya. Hola, Ah, hola, ya estoy. Hola, yo tenía un par de preguntas así de curiosidades. Una de ellas relativa sobre todo al tema de los bioestimulantes que has mencionado y que luego ha salido un vídeo. Quería saber un poco en qué situación están los bioestimulantes desde dos puntos de vista. Por un lado, cómo se registran, si como fertilizantes o como fitosanitarios. Si es como fertilizantes o como fitosanitarios, si hay para registro, para uso en agricultura, alguna limitación del número de familias de microorganismos que puedan ser integrantes dentro de la formulación. Y luego la segunda pregunta es cómo se aplican, si se aplican directamente el producto solo y exclusivamente o con fertilizantes convencionales, con minerales de base. Bueno, con respecto a la primera, se registran ahora mismo como fertilizante, porque hay diferencias a la hora de tú registrarlo como fitosanitario y como fertilizante. En el caso nuestro, como era un biol, según el Ministerio de Agricultura es un fertilizante independientemente de que lo enriquezcamos con bacillus, con pichia y con pseudomonas, pero para ellos es un fertilizante, no entra dentro de la categoría todavía de fitosanitario. Entonces, como son regulaciones diferentes, solo después de 2 largos años pudimos registrarlo como fertilizante, independientemente de que creemos que también es un fitosanitario. Pero o podía ser una cosa o podía ser otra y al final ellos mismos nos recomendaron que es un fertilizante. Normalmente en campo se aplica con motobomba. Es una aplicación completamente foliar y se aplica en las plantaciones donde hay certificación orgánica. Sí es permitido el uso del producto orgánico con algún tipo de fertilización química documentada o certificada por una empresa X. En la práctica sabemos que se hace de manera indistinta. Entonces, si bien es cierto que la regulación te dice que deberías, si tienes un producto orgánico, el mayor porcentaje de fertilización, hacerlo con el orgánico en vez de con el químico, esto a veces no es como muy controlado y entonces a veces no hay como mucha regulación sobre ello. La segunda pregunta, ¿cuál era? Que no
No, era esa, si se aplicaba solo o con minerales. No, se aplica dentro de un esquema de manejo cultural en función un poco de requerimientos que previamente sea en fincas comerciales, si hay un previo estudio de suelos y hay ahí vamos a decir que una planificación de fertilización. Entonces se sustituye un poco la fertilización química por la orgánica en comerciales. En plantaciones de pequeños y medianos productores es arbitrario, es a lo que decida en ese momento el productor, a pesar de que hay de alguna forma una fiscalización por parte del Ministerio de la Agricultura, pero como dice el dicho, ojos vemos, corazones no sabemos cuando no estamos. Muy bien. Sucede Gracias. lo que sucede. Muchas gracias. Bueno, Dainet, yo darte la enhorabuena porque además de ser una presentación cargada de información interesante para nosotros, ha sido una maravilla en términos estéticos. Así que, y muy trufada de arte, de tradición, de un montón de cosas interesantes que la ha hecho especial para mí. Muchas gracias. Yo solamente estoy esperando el momento en el que le podamos dar con intensidad a las leñosas, que podamos encontrar, si no especies, técnicas o estrategias para abordar proyectos conjuntos. Para mí está siendo un placer tenerte aquí y espero que para mis compañeros haya sido un gusto escucharte. Gracias, Paloma. Lo mismo para todos. Espero no verlos aburridos. La traía más cargada, déjenme decirles, y después cuando veníamos con Ishar de allá de ver a Carlos y a Ander, le dije, ¿sabes qué? Creo que le voy a bajar y la voy a hacer un poco más relajada porque si no, por la virtualidad esto es desesperante. Maravilloso, maravilloso. Y además tenemos que darle una charlada a los sistemas agroforestales, ¿eh? Sí, total. No quito más tiempo, pero porque tendremos oportunidad de charlarlo nosotras a nivel individual, pero es un tema que nos interesa desde el departamento. Ok, gracias. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos. Gracias, Chao. Chao.